Hola, hola para todos y para todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a su diplomado en Derechos Humanos. Hoy abordaremos el tema Derechos de Población Indígena, contenido en el módulo 4. La Declaración de Derechos de la Población Indígena aborda, entre otros, los derechos individuales y los derechos colectivos, los derechos culturales y la identidad, y los derechos de la educación, la salud y el empleo, y el idioma. El texto afirma que los pueblos indígenas tienen derecho, como pueblo o como personas, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, reconocidas por la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Normativa Internacional de los Derechos Humanos. Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ninguna discriminación en el ejercicio de sus derechos, que está fundada en particular en su origen o identidad indígena. Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de este derecho pueden determinar libremente su condición política y perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural. Los pueblos indígenas tienen derechos a conservar y a reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. ¿Cómo se aprobó la declaración? La declaración fue aprobada por mayoría de la Asamblea General en Nueva York el 13 de septiembre de 2007 por 144 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones. ¿Por qué se demoró más de 2 decenios en aprobar la declaración? El proceso fue avanzando lentamente mientras los estados y los pueblos indígenas mantenían un fructífero diálogo facilitado por las Naciones Unidas a lo largo de los años. Las cuestiones como los derechos de los grupos y los derechos individuales, las tierras y los recursos fueron objetos de intenso debate. En 1982, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas estableció el Grupo de Trabajo sobre los Pueblos Indígenas para que, entre otras cosas, elaboraran normas de derechos humanos para proteger la población indígena. En 1985, el Grupo de Trabajo empezó a preparar el proyecto de declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas. En 1993, el Grupo de Trabajo acordó un texto definitivo del proyecto de declaración y lo presentó a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, que lo aprobó en 1994. Posteriormente, el proyecto fue enviado a la entonces llamada Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que estableció el Grupo de Trabajo sobre la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La Cumbre Mundial 2005 y el quinto periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, celebrado en 2006, intentaron a que se aprobara la declaración cuanto antes. Finalmente, en junio de 2006, la Comisión de Derechos Humanos aprobó la declaración y en septiembre de 2007 lo hizo la Asamblea General. Elementos notables de la declaración. 17 de los 46 artículos de la declaración se refieren a la cultura indígena y a cómo protegerla y promoverla, respetando el aporte directo de los pueblos indígenas en la toma de decisiones y asignando recursos a la educación en idiomas indígenas y en otras esferas. 15 de los 46 artículos de la declaración se refieren a la participación de los pueblos indígenas en todas las decisiones que afectan a sus vidas, incluida la participación efectiva en un sistema de gobierno democrático. La declaración confirma el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y reconoce los derechos relacionados con los medios de subsistencia y el derecho a las tierras, territorios y recursos. La declaración reconoce que los pueblos indígenas desposeídos de sus medios de subsistencia y desarrollo tienen derecho a una reparación justa y equitativa. Esencialmente, la declaración prohíbe la discriminación contra los pueblos indígenas y promueve su participación plena y efectiva en todos los asuntos que le conciernen, así como su derecho a seguir siendo diferentes y a perseguir su propia visión del desarrollo económico-social. Muchas gracias.